por la última semana de diciembre, nos encargaremos de hablar de la sintaxis. Ya de la sintaxis, que viene a ser otra rama de la llamada gramática. La gramática castellana tiene varias ramas. Estaba la morfología, la fonología, fonética, semántica, pero también tenemos el caso de la sintaxis. Ahora, ¿qué es la sintaxis, chicos? La sintaxis se encarga de estudiar la función que cumple cada una de las palabras dentro de una oración. Por ejemplo, acá tenemos una oración. Dice, el alumno estudioso y dedicado ayer saludó a ellos. Muy bien. Si nosotros analizamos desde un análisis morfológico, o quiere decir que vamos a ver qué tipo de palabras son cada uno de estos términos que aparecen ahí. Ese es un análisis morfológico. Por ejemplo, la palabra alumno, ¿qué palabra es? Sustantivo, ¿sí o no? La palabra alumno es un sustantivo. Ya, la palabra él es un artículo. Y la palabra estudioso, ¿qué palabra es estudioso? Estudioso es un adjetivo, ¿sí? Y la palabra dedicado, dedicado también eso es otro adjetivo, ¿sí o no? Y la palabra ahí es una conjunción. ¿Te acuerdas que la hice una conjunción copulativa? Y la palabra ayer, ¿qué palabra es ayer? Ayer, hoy, mañana, pasado. Muy bien, así Rebeca, así Sofía. Correcto, Valeria, eso es un adverbio. Y la palabra saludó, saludó, ¿qué viene a ser saludó? Ya, saludó, ¿qué viene a ser? Es un verbo, es un verbo. Y la palabra a, ¿qué cosa es la a? ¿Qué viene a ser la a, muchachos? La a, ¿te acuerdas? La a lo veíamos la semana pasada. A, ante, de, bajo, con, contra, de, ¿qué cosa es? Esa es una preposición, ¿sí o no? Muy bien, chicos, excelente, es una preposición. Y ellos, yo, tú, él, ella, artículo, ellos es artículo, no, ¿sí o no? Ellos no es artículo, ¿ah? Ellos que vienen a ser chicos y chicas, ellos es un pronombre, exacto. Ese es un análisis morfológico. Todo esto lo hemos estudiado ya con ustedes. Ya, todo eso lo hemos visto. Ya desde el mes de agosto que te mencionaba, cuando estudiamos por ahí el primer tema que era morfología, formación de palabras, sustantivo, adjetivo, verbo, y la semana pasada acabamos con lo que era la conjunción. Ahora, a partir de la fecha, chicos, a partir de la fecha, con ustedes, ¿qué vamos a estudiar? Ya con ustedes vamos a estudiar lo que viene a ser la sintaxis. Ahora, ¿y qué cosa es la sintaxis? ¿O qué estudia sintaxis? La sintaxis se encarga de estudiar la función que cumple cada una de esas palabras dentro de la oración. O sea, ese sustantivo tiene una función, ese adjetivo tiene una función, ese pronombre tiene una función, chicos. ¿Ya? Las palabras tienen una función dentro de la oración. Ya, pero de ello, ¿quién se encarga? De ellos se encarga de estudiar la llamada sintaxis. En realidad, joven, cuando nosotros hablamos de sintaxis, es hablar de la oración. Y hablar de oración es hablar, pues, de sujeto y predicado. Yo sé que esos términos también lo conoces. Por ejemplo, ya te comento que el sustantivo tiene una función, el verbo tiene otra función. A ver, vamos a verlo por acá. Vamos a verlo a través de nuestra pizarrita, ¿eh? Ya, vamos a verlo a través de nuestra pizarrita. Sí puede ver mi pizarra, ¿no? Sí puedes verlo, ¿no? ¿Sí? Sí. La vecina, la vecina bondadosa, la vecina bondadosa, la vecina bondadosa llegará mañana. La vecina bondadosa llegará mañana. A ver, en esta oración, chicos, si yo te dijera, la vecina bondadosa llegará mañana, vamos a hacer un análisis morfológico, ¿ya? Un análisis morfológico. ¿Cómo sería? A ver, si yo quiero hacer un análisis morfológico, chicos, ¿sabes cuál es la palabra más importante de una oración? ¿Cuál es la primera palabra que yo debo encontrar? La palabra más importante. ¿Cuál crees que tú es? ¿Cuál es la palabra más importante? Sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre. ¿Cuál es la palabra más relevante? La palabra más relevante, chicos, es el verbo. ¿Ya? La palabra más importante es el verbo. Lo primero que tú debes encontrar en una oración es el verbo. ¿Ya? Eso es lo primero. Ya, eso es lo primero. Y el segundo puesto, ¿cuál es? Ya, la palabra más importante es el verbo. Y la segunda palabra más importante, ¿cuál crees que es? La segunda palabra más importante, muchachos, es el sustantivo. ¿Ya? Esas son las palabras más importantes. Primero encuentra verbos y luego encuentra sustantivos. Y luego ya puedes buscar las otras palabras. Ya luego busca las otras palabras. Por ejemplo, este la, ¿qué cosa es? Este la es un artículo, ¿no?
Es un artículo. ¿Y esta bondadosa qué cosa es? Bondadosa, ¿qué cosa es, muchachos? Es un adjetivo. Muy bien, excelente. ¿Y la palabra mañana, qué cosa es? Mañana, ¿qué cosa es? Mañana es un adverbio. Excelente. Eso, acabamos de hacer un análisis morfológico. Un análisis morfológico. Ahora vamos a hacer un análisis sintáctico. Un análisis sintáctico. Para eso nosotros vamos a coger al verbo y nos vamos a preguntar, ¿quién llegará mañana? Si yo te pregunto, ¿quién llegará mañana? ¿Tú qué me respondes? Si yo te pregunto, ¿quién llegará mañana? La vecina bondadosa. ¿Y sabes cómo se llama esto? Esto se llama sujeto y el otro se llama predicado. Eso se llama sujeto y el otro se llama predicado. Y cada una de estas palabritas tiene una función dentro del sujeto y dentro del predicado. Por ejemplo, chicos, acá nomás en el sujeto, la vecina bondadosa, ¿cuál es la palabra más importante de ese sujeto? ¿Cuál es la palabra más importante del sujeto? La palabra más importante es vecina. Entonces, ¿sabes? Esta vecina, ¿cómo que funciona? Funciona como núcleo del sujeto. ¿Ya? El sustantivo funciona como núcleo. Ya, el sustantivo funciona siempre como un núcleo. Ahora, la es un artículo, ¿sí o no? ¿Y sabes los artículos cómo que funcionan? Todo artículo, cuando tú encuentres un artículo, funciona como modificador directo. Ya, es un MD. Ahora, ¿y bondadosa es un adjetivo, sí o no? Bondadosa es un adjetivo. Y todo adjetivo, ¿sabes cómo que funciona? También funciona como modificador directo. Ya, modificador directo. Y la palabra llegará, que es el verbo, la palabra más importante, funciona como núcleo del predicado. Núcleo del predicado. Y la palabra mañana, que es un adverbio, ¿cómo qué crees que funciona? Todo adverbio, ¿cómo qué funciona, muchachos? Eso lo hemos visto también con ustedes, ¿ah? Todo adverbio tiene la función de qué. Por ejemplo, mañana me está dando la idea de qué. De un complemento circunstancial. ¿Exactamente de qué? De tiempo. ¿Ya? De tiempo, nada más. Nada más. Eso es lo que vamos a estudiar, chicos, a partir de la fecha. A partir de la fecha vamos a encargarnos de estudiar la función que cumplen cada una de esas palabras dentro de la oración. Ya, la función que cumple cada una de esas palabras dentro de la oración. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo, este alumno estudioso dedicado, ayer saludó a ellos, vemos que acá cada uno de esos, por ejemplo, esas palabras tiene una función. Vamos a hacer el análisis sintáctico entonces. A ver, para eso, como te mencionaba, primero identificamos, por ejemplo, quién es el sujeto, quién es el predicado. ¿Quién saludó a ellos? El alumno estudioso y dedicado. ¿Cuál es la palabra más importante? Ya te mencioné, ¿no? La palabra más importante del alumno estudioso y dedicado, ¿cuál sería? Alumno. ¿Alumno cómo que funciona? Funciona como núcleo. Ya él, que es un artículo, ¿cómo que funciona? Modificador. Estudioso, que es un adjetivo, ¿cómo que funciona? Modificador. Dedicado, que es un adjetivo, ¿cómo que funciona? Modificador directo. ¿Y la I? ¿Y la I qué función crees que tenga acá? ¿Qué función crees que tenga esta I? ¿Qué función tienen las conjunciones, muchachos? La semana pasada lo veíamos. Toda conjunción o preposición mayormente funciona como qué. Las preposiciones o conjunciones funcionan como qué. Como nexos, correcto. Ya, es un nexo. El ayer, recuerda que ayer es un adverbio, funciona como circunstancial. ¿Ya? Saludó es un verbo, funciona como núcleo del predicado. La A es una preposición que está encabezando ahí, mira, a lo que viene a ser un objeto directo. Eso es un OD. Y la I, como ya te mencionaba, simplemente es un nexo. Ya es un nexo. Bien, chicos, entonces vamos a plantear unos objetivos. Sería reconocer las unidades de análisis sintáctico. ¿Cuáles son esas unidades esas unidades sintácticas que tenemos? Por ejemplo, hay una palabra que se llama frase, hay otra que se llama proposición, hay otra que se llama locución, hay otra que se llama oración. También hablaremos sobre identificar las clases de oración según la actitud del hablante. Ya hay varios tipos de oraciones como las dubitativas, exhortativas, interrogativas. Yo sé que eso tú lo conoces, es bastante fácil. Y también distinguir las oraciones según su estructura, oración unimembre, bimembre, ¿has escuchado de eso, no? Elementos, por ejemplo, si es simple o compuesta, o por el tipo de verbo. Oraciones copulativas, predicativas, transitivas, intransitivas, personales, impersonales. En realidad, muchachos, lo que vamos a hacer ahora es mucho, vamos a recordar lo que hemos estudiado con ustedes, el verbo. ¿Ustedes se acuerdan que hace unas semanas estudiamos el verbo? ¿Sí? Para entender oración o sintaxis se necesita mucho del verbo. Bien, vamos a comenzar entonces hablando sobre las unidades sintácticas. Para eso tenemos varias unidades sintácticas. Las unidades sintácticas, por ejemplo, está la oración, está la frase,
está, por ejemplo, la proposición, proposición, y también está por ahí la locución. Empecemos por acá con una oración. Yo sé que tú sabes qué es una oración. Ya siempre nos enseñan oraciones, desde inicial nos están enseñando oraciones. ¿Qué es una oración? Dijeron que la oración puede ser una palabra, o sea, una sola palabra puede ser una oración, ¿eh? Una sola palabra. O puede ser un conjunto de palabras que funciona como unidad mínima comunicativa. En otras palabras, las oraciones tienen sentido completo, las oraciones tienen una entonación adecuada y las oraciones tienen independencia sintáctica o autonomía sintáctica. Por ejemplo, posee sentido completo, digo, los niños cantan bien, con verbo, los niños cantan bien. Ya esta tarde habrá una protesta masiva, por ejemplo. Eso viene a ser con verbo. Es una oración que tiene sentido completo. Es un enunciado que tiene sentido completo. Muestra una actitud del hablante. La actitud del hablante puede ser, pues, de informar, puede ser de ordenar o por ahí de exclamar. Esas son actitudes. Por ejemplo, digo con verboide, prohibido botar basura. Ya, prohibido botar basura. ¿Alguien me dice cómo se llama esta oración? ¿Cómo se llama esta oración? Prohibido botar basura. Porque es una oración, ¿ah? Ya es una oración. ¿Alguien sabe cómo se llama este tipo de oraciones? Sí, es una imperativa, Stephanie. Sí, pero hay otro tipo. Hay otro tipo. También, sí, 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 exhortativo e imperativo es lo mismo en realidad. Ya es lo mismo. Eh, claro, 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 claro. Excelente, porque me está dando una orden. Pero también esa oración se llama oración unimembre. Ya es una oración unimembre. Ya unimembre. Ahora, profe, ¿y por qué es unimembre? Porque no tiene verbo. Ya, dice cuando te dicen adiós, auxilio, ¿sí? Eso también son unimembres. ¿Ya? Y también presenta autonomía sintáctica. Autonomía sintáctica puede ser sin verbo, por ejemplo. Hola, aló, adiós, socorro, auxilio. Y dirás, profesor, ¿qué son oraciones? Sí, son oraciones, porque me están expresando algo, me están comunicando algo. Solamente que ese hola, aló, ¿qué serían? ¿Oraciones unimembres o bimembres? ¿Tú qué dices? Aló, hola, adiós, hasta mañana, hasta luego. Son oraciones unimembres, así es, correcto. Eso viene a ser la oración. Eso viene a ser la oración. Justo hay unas palabritas, hay unas palabras que se llaman interjecciones. Ya, interjecciones. Esas interjecciones también son consideradas oraciones porque tienen sentido completo. Por ejemplo, dices, uff, ¿no? Ajá, dice, ¿no? Ah, ¿no? O por ejemplo. Eso viene a ser interjecciones. Ya, son interjecciones y bueno, tienen sentido completo y también se las considera pues oraciones. ¿Qué es un verboide? Con ustedes hemos estudiado los verboides, ¿está? Con ustedes hemos estudiado los verboides. ¿Sí? ¿Cuáles son los verboides? Los verboides son tres. ¿Cuáles son los verboides? Infinitivos. ¿Qué más? Infinitivos. ¿Los otros cuáles son? Participios. Y los otros son gerundios, ¿no? Infinitivos, participios y gerundios. Recuerda que los infinitivos terminan en ar, er, ir, cantar, amar, beber, reír, ¿no? Los participios ado, oído, sotocho, cantado, amado, reído, vivido, ¿ya? Y los gerundios ando, endo, como cantando, leyendo. Esos son los famosos verboides. ¿Ya? Los verboides, como los infinitivos o los participios, también pueden formar por ahí oraciones. Muy bien, no te olvides que una oración tiene sentido completo, independencia sintáctica, o sea, funciona solito, ya funciona sola la oración. Ahora, puede ser una oración que tenga verbo o sin verbo. O sea, no siempre por ahí uno tiene la idea que una oración tiene verbo, ¿no? Hay oraciones que no tienen verbo. Las oraciones unimembres, por ejemplo, no tienen verbo. Ya, acuérdense eso, ¿ya? Acuérdense eso. Hay otro enunciado que es la proposición. Ya, proposición, proposición. No te vayas a confundir con la preposición. Una cosa es proposición y otra es preposición. Ya, las preposiciones son lo que veíamos la semana pasada. Las preposiciones son las palabras que veíamos la semana anterior, que es el nexo, a, ante, bajo, con, contra. Esas son las preposiciones. Las proposiciones son tipo oraciones. ¿Ya? Las proposiciones son tipo oraciones, pero que aparecen exclusivamente en la oración compuesta. De acá a unas semanas con usted vamos a estudiar las oraciones compuestas y las oraciones compuestas están formadas por proposiciones. Entonces, como la proposición aparece dentro de una oración compuesta, mayormente las proposiciones no tienen independencia sintáctica. Ya no tienen independencia sintáctica. ¿Qué significa eso? Significa que dependen de alguien. Ya dependen de alguien. Por ejemplo, si yo te dijera acá, si la ves, si la ves, si la ves, dile que la extraño.
Si la ves, dile que la extraño. Si la ves, dile que vuelva. Si la ves, dile que vuelva. Una pregunta, una pregunta. Si yo te mencionase o te preguntase acá, si la ves, dile que vuelva, ¿cuántas proposiciones crees que hay? ¿Cuántas proposiciones crees que hay? A ver, alguien me dice cuántas proposiciones hay acá. Porque esta es una oración compuesta. Esa es una oración compuesta. Es una oración compuesta. Y las proposiciones las encontramos en las oraciones compuestas. ¿Sabes cómo yo identifico una proposición, chicos? Fácil. Simplemente cuenta los verbos. Ya, solamente cuenta los verbos. Nada más. Cuenta los verbos y ya tienes todo. Por lo tanto, ¿cuáles son los verbos? Un verbo sería ves, ¿no? Otro verbo, vuelva. Y hay otro verbo más, ¿ah? Hay un verbo más. El otro dile, ¿sí o no? Correcto, muy bien. Por lo tanto, ¿cuántas proposiciones tengo acá? Proposición número 1, proposición número 2, proposición número 3. Tres proposiciones. Ya, tres proposiciones. Ahora una pregunta, una pregunta. Si yo te pregunta, solamente te mencionase esta proposición, si la ves, ¿tiene sentido completo o tú sientes que le falta algo ahí? Digo, si la ves. Nada más, porque esta es una proposición. Si la ves. Ah, ¿te das cuenta que le falta algo, sí o no? Claro, claro, muchachos, claro, claro. Eh, Dice, profesor, pero un verbo solo puede ser proposición. Claro, sí, no hay problema. Recuerda que el verbo es la palabra más importante, ¿no? El verbo es la palabra más importante. Un solo verbo puede formar una oración. Ya, puede formar una oración. Así que acá dile sería, pues, eso sería una proposición. Sí, está bien, Aramburu. Entonces acá, sílabes viene a ser una proposición. Igual acá digo, que vuelva. Ya, que vuelva. Que vuelva le falta algo, muchachos. Tiene dependencia sintáctica. O sea, dependen de acá, dependen de la palabra dile. Ya, dependen de la palabra dile. A eso se llama proposición. Pero ¿sabes cuándo vamos a detallar ello? Todo ello lo vamos a detallar cuando hagamos el tema de oración compuesta. Cuando hagamos oración compuesta, ahí vamos a detallarlo. ¿Puede tener sentido? Sí, tiene sentido. Cuando digo, si la ves, por ejemplo, estudió mucho, por ejemplo, tiene sentido. No aprobó el examen, tiene sentido. Pero eso están dentro de lo que es una oración compuesta. ¿Cuántas proposiciones tengo? Tengo dos. Y recuerda, si a mí me dijeran cuántas proposiciones hay en aquella oración, ¿tú qué debes hacer? ¿Qué es lo que debes hacer? Si te preguntasen cuántas proposiciones hay en aquel, solamente cuenta verbos, así es. Por ejemplo, acá tengo dos verbos, dos proposiciones. Digo, incluso muestra una actitud hablante, se comporta raro, es decir, no saluda. Ya, proposición número 1, proposición número 2. Y carece de autonomía sintáctica, pues, ¿no? Porque digo, no sale de casa. Quizá esta se puede entender, no sale de casa. Pero cuando yo digo, porque está enfermo, esta proposición necesita de acá del anterior para poder funcionar. Ya, esa es la diferencia con la oración. Ya, eso viene a ser la diferencia con la oración. Ya, otro detalle por acá que ustedes deben tener en cuenta, dice, según el tipo de nexo, y el nexo que son las conjunciones en realidad que lo hemos visto la semana anterior, las proposiciones se dividen en dos grupos. Hay proposiciones coordinadas y proposiciones subordinadas, que justamente vienen a ser las oraciones compuestas coordinadas y las oraciones compuestas subordinadas, que lo vamos a ver de acá dentro de unas semanas. ¿Ya? Y para saber proposición coordinada y proposición subordinada, solo tienes que saber las conjunciones. Ya, conjunción. Por eso te mencionaba la semana anterior que el tema de la conjunción es un tema relevante, muy importante para entender oración compuesta. Por ejemplo, todas las conjunciones coordinadas que veíamos la semana pasada, eso me forman oración compuesta coordinada. Y todas las conjunciones subordinadas me forman oración compuesta subordinada. Bien, seguimos por acá. Veamos otro detalle acá, que es la frase. Ya, la frase. ¿Qué viene a ser una frase, chicos? ¿Qué viene a ser una frase? Hay diversos tipos de frase, ¿eh? Hay varios tipos de frase. Por ejemplo, una frase es aquella que no tiene sentido completo. Ya, una frase no tiene sentido completo. Digo, la casa de madera, por ejemplo, le falta algo. ¿Ya? No muestra una actitud del hablante. Por ejemplo, los niños abandonados. ¿Ya? O, por ejemplo, digo acá, sumamente respetuoso. No me muestra una actitud del hablante. Sumamente respetuoso, ¿qué cosa está haciendo? Está informando, está exclamando, está dando una orden. Y dice, presenta una coherencia en torno a un núcleo. ¿Qué es una frase en realidad, chicos? Esto es muy importante que lo sepas. Ya, una frase es un grupo de palabras que gira en torno a un núcleo. ¿Ya? Una frase es un grupo de palabritas que gira en torno a un núcleo.
Y de acuerdo a ese núcleo, porque es importante que lo sepas, de acuerdo a quién es el núcleo de esa frase va a adquirir un nombre. Por ejemplo, si por acá te dijera, el alumno estudioso, ya, el alumno estudioso, el alumno estudioso. Una pregunta, muchachos, una pregunta. Este alumno estudioso es una frase, ya, el alumno estudioso es una frase, ya, esta es una frase. La pregunta es, en esta frase, el alumno estudioso, ¿cuál es la palabra más importante? ¿Cuál es la palabra más importante? ¿Quién es la palabra más importante? La palabra más importante es alumno. Entonces, alumno es núcleo. Ya, este es el núcleo. Ahora, ¿y qué viene a ser? Él es su modificador directo y este estudioso es su modificador directo. Nada más. Ahora, y si a mí me dijesen, ¿qué tipo de frase es el alumno estudioso? Solamente tienes que saber de acuerdo a ese núcleo. Si tú te das cuenta, el núcleo es un sustantivo. ¿Y sabes cómo se llama esa frase que tiene como núcleo a un sustantivo? Se llama frase nominal. No te vayas a olvidar. Muy bien, Rebeca. Excelente, Rebeca. Excelente, excelente. O en todo caso también se llama frase sustantiva. Frase nominal o frase sustantiva. Ahora, y dirás, profesor, ¿y por qué se llama frase nominal? Porque tiene como núcleo a un sustantivo. Y tú recuerdas que al sustantivo también, ¿cómo se lo conoce? ¿Con qué otro nombre se lo conoce al sustantivo? ¿Con qué otro nombrecito se lo conoce al sustantivo? A ver, eso lo hemos hecho con ustedes, ¿ah? El sustantivo tiene otro nombre, ¿cómo se llama? El sustantivo, que es una persona, un animal, un objeto, tiene otro nombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el sustantivo? ¿Cuál es el otro nombre? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No, 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 sujeto es otra cosa. Sujeto eso aparece en la sintaxis, que vamos a ver ahora. ¿Sabes cómo se llama? Se llama nombre, muchachos, claro. No, el sintagma nominal es lo mismo que estamos haciendo ahora, Aramburu, pero muy, muy bueno eso, justo ahí íbamos allá. Ya, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el sustantivo? Al sustantivo también se le llama nombre, ¿sí o no? ¿O no? Eso lo hemos visto con ustedes, ¿ah? Al sustantivo también se lo conoce como nombre. Una pregunta, ¿y la palabra nominal de dónde se deriva? La palabra nominal, ¿de dónde deriva? De nombre, pues por eso es que se llama frase nominal. Esto de acá se llama frase nominal. O por ahí su compañera Aramburu me decía, profesor, eso también se llama sintagma nominal. Sí, también se llama sintagma nominal. Ya, la frase nominal o sintagma nominal es lo mismo. Ya, es lo mismo. Frase o sintagma es lo mismo. Ya, es lo mismo. Entonces, si yo tengo un núcleo que es un sustantivo, es una frase nominal. Muy bien, chicos. A ver, veamos otro ejemplito, ¿ya? Otro ejemplo para que te consagres. ¿Qué pasaría si por acá te dijera, a ver, el presidente, el presidente de los corruptos? El presidente de los corruptos. A ver, en esta frase, el presidente de los corruptos, muchachos, también es una frase nominal. El presidente de los corruptos es una frase nominal. ¿Cuál es la palabra más importante? ¿Cuál es la palabra más importante? A ver, dímelo, dímelo. ¿Cuál es la palabra más importante? La palabra más importante, sin lugar a duda, es presidente, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, presidente, ¿qué cosa es? Núcleo. Ya es núcleo. Es el núcleo. Ya es el núcleo. Eso viene a ser el núcleo. Una pregunta, una pregunta. ¿Y qué cosa es este él? Este él que viene a ser modificador directo, ¿sí o no? Es un MD. ¿Y tú sabes qué cosa es de los corruptos todo esto? ¿Sabes qué cosa es de los corruptos? Te voy adelantando algo, ¿ya? Muy bien, Ruth, excelente. Excelente, Carlos. Esto se llama modificador indirecto, ¿ya? Modificador indirecto, se llama MI, ya MI. Pero eso vamos a hablar la siguiente semana. Muy bien, y ahora si tú te das cuenta, esta frase tiene como núcleo un sustantivo. Por lo tanto, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de frase es? Cuando tiene como núcleo un sustantivo, ¿cómo se llama frase? Frase nominal. Acuérdate la frase nominal, ¿ah? Acuérdate porque esto lo vamos a dar mucho cuando hagamos el tema de sujeto, el tema de objeto directo. Lo vamos a necesitar, que es una frase nominal, aquella que tiene como núcleo a un sustantivo. Pero no solo hay frases nominales, ¿ah? También hay otro tipo de frases, como por ejemplo, dijera por acá, muy, muy estudiosa, muy estudiosa, muy estudiosa. Chicos y chicas, si te dijera muy estudiosa, ¿cuál es la palabra más importante?
¿Cuál es la palabra más importante? Dímelo, ¿cuál es la palabra más importante? Estudiosa, ¿sí o no? Excelente. Estudiosa es el núcleo. Pregunta, ¿y qué palabra es estudiosa? ¿Qué tipo de palabra es estudiosa? ¿Qué tipo de palabra es? Es un adjetivo, excelente. Entonces, ahora el núcleo es un adjetivo. ¿Y qué viene a ser esta palabra de acá? Esta palabra de acá es un modificador. Ya es un modificador. Es un modificador. Ahora, ¿y cómo se llama? ¿Cómo se llama esa frase que tiene como núcleo un adjetivo? ¿Cómo crees que se llama la frase que tiene como núcleo un adjetivo? ¿Frase? ¿Frase qué? ¿Frase qué? ¿Frase qué? Frase adjetiva o frase adjetival, ¿sí o no? Ahí está, mira, así de fácil. Así de sencillo, chicos. Así de sencillo. Se llama frase adjetival. Excelente. Frase adjetival. Ahora, el profesor, ¿y qué palabra es este muy? ¿Tú te acuerdas qué palabra es la que modifica el adjetivo? ¿Te acuerdas qué palabra modifica el adjetivo? ¿Cuál es la única palabra que modifica el adjetivo? Lo hemos visto con ustedes eso, ¿ah? ¿Cómo se llama la palabra que modifica el adjetivo? Claro, ese muy es un adverbio, pues. Si yo tengo un adverbio modificando un adjetivo, esa es una frase adjetival. Pero también podría decirte por acá, digo por acá, Rebeca vive muy cerca. Ya, Rebeca vive muy cerca. Muy cerca. Chicos y chicas, ¿cuál es la palabra más importante? Muy cerca. ¿Cuál es la palabra más importante? Cerca, ¿sí o no? Pregunta, ¿y la palabra cerca qué palabra es? La palabra cerca, ¿qué palabra es? La palabra cerca es un adverbio, ¿sí o no? Muy bien. Si la palabra cerca es un adverbio, ¿cómo se llamará esta frase? ¿Cómo se llama esta frase? ¿Cómo se llama? Frase adverbial, pues, ¿no? O también, si quieres, más técnico, llámalo sintagma adverbial. Ya, sintagma adverbial. Ya, bien, tú que lo sabes todo. ¿Y quién es la única palabra que modifica el adverbio? ¿Quién modifica el adverbio? ¿Quién modifica el adverbio? Otro adverbio, pues, ¿sí o no? Así que muy es un intensificador o un modificador, en realidad es un adverbio modificando a otro adverbio. Es una frase adverbial. Frase adverbial. Fácil, ¿no? Facilísimo. Ya fácil. En realidad, el día de hoy, chicos, el día de hoy estamos haciendo como una introducción a la sintaxis. Ya estamos introduciéndonos a esto de las oraciones, que más adelante lo vamos a ver. Ya, más adelante vamos a detallar paso por paso, vamos a ir hablando de frases, de proposiciones, vamos a ir hablando de sujeto, predicado, oración y membre, eso lo vamos, hoy día simplemente estamos haciendo una presentación del tema. Por ejemplo, también podría presentarse una frase de esta manera. Por ejemplo, si yo te dijera, llegó temprano, llegó temprano. Chicos, llegó temprano. ¿Cuál es la palabra más importante? ¿Cuál crees tú que es la palabra más importante? ¿Cuál es la palabra más importante? La palabra más importante es llegó, ¿sí o no? Es el núcleo. Pregunta, ¿y llegó qué palabra es? ¿Llegó qué palabra es? Es un verbo, excelente, es un verbo. Chicos, y este verbo sí tiene como núcleo a un verbo, ¿cómo crees que se llama? ¿Cómo crees que se llama? ¿Frase, frase o sintagma? ¿Sintagma qué cosa? Sintagma verbal, sintagma verbal. Así es, muchachos. Nada más, así es sencillo, así es sencillo. En realidad, joven, las frases más usadas son la frase nominal y la frase verbal. Ya, o el sintagma nominal y el sintagma verbal. Son las que más lo vamos a utilizar. Algunos también lo relacionan que sintagma nominal es sujeto y sintagma verbal predicado. Ya que eso lo vamos a hablar más adelante. Ya más adelante estaremos hablando sobre ese tipo de frases. Ya vamos a detallar luego. Está, por ejemplo, dice, los niños abandonados es una frase nominal. ¿Por qué? Porque tiene como núcleo a niños. Ya sumamente respetuoso es una frase adjetiva. ¿Por qué? Porque tiene como núcleo a un adjetivo. Demasiado temprano, demasiado temprano es una frase adverbial. ¿Por qué? Porque tiene como núcleo a un adverbio. Y también recordemos algo, con ustedes hemos visto locuciones. ¿Ya te acuerdas de la locución? Esto sí te acuerdas, esto ya lo hemos detallado desde semanas anteriores. ¿Te acuerdas de la locución? La locución, chicos, ¿qué viene a ser? La locución es un grupo de palabras, pero que actúa como qué. Son varias palabritas, pero que actúa como qué. ¿Actúan como qué? Como una sola, correcto, Rebeca, correcto, Ángel, correcto, Sofía, sí, eso es. Las locuciones son un conjunto de palabras, pero que funcionan como una sola. Y en realidad hay varios tipos de locuciones, ¿ah? Por ejemplo, si te mencionara por acá, a ver, ¿cómo se llama el presidente? ¿Cómo se llama el presidente? Merino, sé que su apellido es Merino, pero ¿cómo se llama su nombre? ¿Su nombre cómo es?
Merino. Ah, Manuel Merino. Manuel, ¿no? Sí, Manuel Merino. Bueno, ni su nombre sabemos por último, ¿no? Manuel Merino de Lama, creo es, ¿no? Ya, Manuel Merino de Lama. Muy bien, una pregunta, una pregunta. Manuel Merino de Lama. Ya, ¿acá hay tres sustantivos o es uno solo? Ya, esto es uno solo, ¿no? ¿Es uno solo, sí o no? Ya, es uno solo. ¿Y cómo se llama esta locución? ¿Qué tipo de locución es? ¿Qué tipo de locución? Locución, locución sustantiva, ¿sí o no? Excelente, es una locución sustantiva, porque funciona como un sustantivo, pues. ¿Te acuerdas las instituciones o las obras literarias? Son locuciones sustantivas. A ver, ¿y qué pasaría si por acá te dijera Rebeca? Rebeca es una mujer de armas tomar. Es una mujer de armas tomar. A ver, si dijéramos, Rebeca es una mujer de armas tomar, ¿cuál crees tú que es la locución? ¿Cuál crees tú que es la locución, chicos? ¿Cuál sería ahí la locución? La locución sería de armas tomar, ¿sí o no? De armas tomar. Excelente. Y este de armas tomar, yo lo puedo reemplazar por una sola palabra. Es como dijera, Rebeca es una mujer peligrosa. Ya, peligrosa. Peligrosa. Ahí está. Muy bien. ¿Y peligrosa qué palabra es, chicos? ¿Peligrosa qué cosa es? Es un adjetivo, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cómo se llama? Locución adjetival. No son muchas, ¿ah? Las locuciones adjetivales no son muchas. Por ahí podría ser ciudadano de a pie también, ¿no? A ver, estas sí son bastante comunes. Por ejemplo, poco a poco te estoy olvidando. Poco a poco te estoy olvidando. Poco a poco te estoy olvidando. ¿Cómo se llama esa locución, ah? Poco a poco te estoy olvidando. ¿O cuál es la locución, mejor dicho? ¿Cuál es la locución? La locución es poco a poco, ¿sí o no? La locución es poco a poco. Y este poco a poco me da la idea de qué, chicos. Eso hemos hablado con ustedes, ¿ah? Poco a poco, a hurtadillas, a escondidas, en un santiamén, ¿sí o no? A capa y espada. Eso se llaman locuciones, locuciones adverbiales, exactamente de modo, me dicen, ¿no? Sí, pues una locución adverbial. Y lo que veíamos la semana pasada, lo que veíamos la semana pasada, dice, por ejemplo, la gente está en contra del gobierno, la gente está en contra del gobierno, en contra del gobierno, la gente está en contra del gobierno, en contra de, chicos, en contra de, ¿qué viene a ser? En contra del gobierno, en contra de ese corrupto, ya, ese en contra de, ¿qué viene a ser? Ya, en contra de es una locución de qué tipo. La semana pasada veíamos esto, ¿ah? La semana pasada veíamos esto. ¿Cómo se llama esta locución? ¿Cómo se llama? Locución prepositiva, ¿sí o no? Muy bien, es una locución prepositiva. ¿Y por qué? Porque tiene como núcleo a una preposición, pues, ¿no? Una preposición. A ver, y por último, tenemos por acá esta palabrita. Sin embargo, por lo tanto, es decir, ¿no? ¿Qué más? Por ahí podríamos poner incluso la palabra, no sé, por ende. ¿Qué tipo de conjunciones sería? El sin embargo, no obstante, el es decir, a pesar de que, el aun cuando. Esto lo veíamos la semana pasada. Eso se llaman locuciones conjuntivas. Conjuntiva, exacto. Ya es una conjuntiva. ¿Y por qué? Porque tiene como núcleo a una conjunción. Muy bien, chicos. Eso vienen a ser en todo caso ya las unidades, en este caso unidades sintácticas. Como te mencionaba, el día de hoy simplemente estamos presentando el tema de sintaxis. Eso lo vamos a detallar más adelante. Bibliotecario mendigo, locución sustantiva, de armas tomar, locución adjetiva, dar en el clavo, locución verbal. Hay verbales, pero no son comunes, o a quemarropa, que sería una locución adverbial. Aparezca acá. Solamente mencióname el nombre para que no escriba, perdón, el número, para que no escribas mucho. ¿Qué otra oración? ¿Qué otro número de ahí es oración? Aparte de las que me hemos mencionado, ¿qué otra oración? Ya las 7, por ejemplo, ya las 7 me dicen por ahí, el gran cambio son los jóvenes. Sí, correcto, es una oración. Muy bien, muy bien, muy bien. La 10 también me dice Ángel, a ver, comprando chicles todo este tiempo, allá, pero, a ver, comprando chicles todo este tiempo, ¿tiene sentido completo? ¿Tiene sentido completo? Ah, te das cuenta que no se puede, ¿no? Es frase, me dice, no es frase. Sí, le falta algo, ya le falta algo. Ahora, por ahí Ruth me dice, fumar es dañino. Claro, fumar es dañino, por digo, ¿quién es dañino? Fumar, ahí está el verbo.
Ya, muy bien, ahí tenemos otra oración. Y también me dicen por ahí otra, la 8. Ya, la azucena casi no tiene olor, ¿no? La azucena casi no tiene olor, ahí está el verbo. ¿Quién casi no tiene olor? La azucena. ¿Hay una más? Sí, hay una más, ¿ah? Hay una más, hay una más. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ah, por ahí me dice, por ejemplo, me dijeron que las 5 también, ¿no? Ya, Ángel me dice las 5 le dice, le consta que Gastón es un gran chef. Claro, ahí está. Esto sí es una oración. Ya, Gastón, él es un gran chef, por ejemplo, ¿no? Ya, Stephanie, sí, muy bien, Stephanie, sí, vale, 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 muy bien, muchachos, muy bien. Y creo que no hay más, ¿no? Creo que no hay más, ya no hay más. A ver, vamos a ver nuestra resolución. Sí, ahí está oración, 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 oración. Excelente, muchachos, justo lo que ustedes me han dicho. Y las demás son frases. Ya, las demás serían frases. Bien, ahora vamos a hablar sobre qué. Vamos a hablar sobre lo que serían los tipos de oraciones, clases de oraciones. La clase de oraciones es bastante fácil, ¿eh? Es bastante fácil. Clase de oraciones, por ejemplo, San Marcos ha preguntado sobre la actitud del hablante. Esta clasificación de la actitud del hablante, que tiene que ver, pues, si tú estás molesto, estás ordenando, estás informando, se relaciona mucho con un tema que con ustedes ya lo hemos detallado, ya hemos conversado. Se relaciona con lo que viene a ser, chicos, los modos del verbo. ¿Te acuerdas quiénes son los modos del verbo? ¿Te acuerdas quiénes son los modos del verbo? Son tres. ¿Me los pueden mencionar, por favor? ¿Me lo pueden mencionar? ¿Quiénes son los modos del verbo? El verbo tiene tres modos, ¿sí o no? El verbo tiene tres modos. ¿Cuáles son esos modos? ¿Me lo podría mencionar? Porque las oraciones por la actitud del hablante se relacionan mucho. Por ejemplo, está el modo subjuntivo. Muy bien, Ángel. Modo subjuntivo. Ya. Está el modo indicativo. Y está el modo, no, copulativo no. Ah, copulativo no. Ya, ya está el modo subjuntivo, indicativo e imperativo. Nada más. Solo son tres. Ya, solo son tres. Ahora, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, el modo indicativo que hace? Informa, ¿sí o no? El modo imperativo, ¿qué hace? Imperativo. Imperativo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Es una orden, ruego, mandato, ¿sí o no? Excelente. ¿Y qué hace el modo subjuntivo? ¿El modo subjuntivo qué hace? El modo subjuntivo es aquel que te expresa un, un deseo, ¿no? Un deseo, claro, por ahí lo que viene a ser una duda, una probabilidad. Excelente. Ya, entonces, lo que vamos a ver ahorita, las oraciones por el actual hablante, tiene que ver con el modo del verbo. Incluso también tiene que ver con el segundo tema del ciclo que desarrollamos. No sé si tú te acuerdas del tema del lenguaje. ¿Tú te acuerdas del lenguaje? ¿Te acuerdas que por el mes de mayo, creo? ¿Te acuerdas el mes de mayo cuando empezamos las clases? ¿Te acuerdas que la segunda semana que desarrollamos fue el lenguaje? Y te acuerdas que el lenguaje tiene básicas y funciones complementarias. Mencióname las tres funciones básicas, que son las más importantes, que son las que me interesan. Las tres funciones básicas. ¿Y eso tiene que ver con quién? Ya, eso tiene que ver, muchachos, con las oraciones según la actitud del hablante. Ya, esas funciones básicas que también las hemos desarrollado con ustedes, tiene que ver con la actitud del hablante. A ver, mencióname esas tres funciones. Ya, muy bien, Rebeca, excelente. Una función es la función apelativa. Otra es la función expresiva. Muy bien, Ángel, excelente. Y hay una más. Hay una más. Hay una más. Porque son tres. Ya, claro, también está la fática, pero la fática es complementaria. No, me interesan las básicas, que es la función apelativa, la función expresiva, y ¿cómo se llama la que te informa? Representativa, señor Shirley. Muy bien, función representativa. Y lo que vamos a ver ahorita tiene que ver con las funciones del lenguaje y tiene que ver con quién, con lo que viene a ser los modos del verbo. O sea, lo que vamos a hacer ahora, de paso, vamos a recordar funciones del lenguaje y vamos a recordar modo del verbo. Por ejemplo, acá tenemos unas oraciones, chicos, que se llaman oraciones enunciativas. ¿Quiénes son las oraciones enunciativas? Las oraciones enunciativas que también se las llama oraciones informativas, oraciones aseverativas, oraciones representativas o indicativas, incluso también las podríamos llamar ahí, son aquellas que te informan. Ya son aquellas que informan, que afirman o niegan algo sobre la realidad.
O sea, muchachos, las oraciones enunciativas, ¿con qué modo del verbo están relacionadas? ¿Con qué modo del verbo se relacionan? ¿Con qué modo del verbo? ¿Qué modo es el que te informa? El indicativo, pues. ¿Y qué función del lenguaje? La función representativa. Función representativa, es lo mismo. Por ejemplo, me dicen por ahí, la fórmula del agua es H2O. Es una información, ¿ya? No fue al evento social el día de ayer, ¿ya? Eso es una información. El día de hoy habrá una marcha multitudinaria a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín. Eso es una información, por ejemplo. ¿Ya? Es un enunciado, es una oración enunciativa. Ahora, ¿y qué es la oración desiderativa? ¿Qué crees que hace la desiderativa? ¿Qué crees que hace la desiderativa? ¿Qué crees que hace? Fácil, ¿no? La oración desiderativa es aquella que me expresa pues un deseo, ¿sí o no? Un anhelo, un deseo, un anhelo del hablante. Por ejemplo, mayormente estas desiderativas, jovencitos, una vez a Marcos preguntó dónde había oración desiderativa y se forman con el ojalá. Ya, se forman con el ojalá. Por ejemplo, dicen, ojalá, ya, ojalá que logres todas tus metas, ya, ojalá que logres tus metas, que te vaya muy bien, ojalá que te vaya muy bien. O también se forma con el pudiera, ya, pudiera. Si pudiera resolver este problema, dice, ¿no? Si pudiera resolver ese problema, eso también es una oración desiderativa. O dice, si pudiera volverte a ver, ¿no? Si pudiera volverte a ver, eso también es una oración desiderativa. O si pudiera ser tu héroe, por ejemplo, ¿no? Si pudiera ser tu Dios, dice, por ejemplo. ¿Eso qué viene a ser? Oración desiderativa. ¿Ya? Ahora, si pudiera hacerte feliz, muy bien, excelente. Es una oración desiderativa. Y por ahí ya se están adelantando. ¿Con qué modo del verbo se relaciona, chicos? ¿Con qué modo del verbo se relaciona? Eso lo hemos visto con ustedes, ¿ah? ¿Qué modo del verbo a la vez es? Modo subjuntivo, pues, ¿o no? No, es subjuntivo. Ah, cuando es deseo es subjuntivo. Ya, cuando es un deseo es subjuntivo. Sí, sí. ¿Y con qué tipo de función del lenguaje? ¿Con qué función del lenguaje? ¿Con qué función del lenguaje? Acá está expresando un sentimiento, ¿sí o no? ¿Ya? Acá está expresando un sentimiento. ¿Ya? Cuando está expresando un sentimiento, ¿qué cosa es? Ya, claro, es una función expresiva. Ah, ya, sí, ya, vale, yo sé, vale, excelente. Vamos con otra, la dubitativa, que en realidad se parece mucho a la desiderativa, pero la dubitativa no me expresa un deseo, sino una duda o una probabilidad. Y mayormente, jovencitos, mayormente, las dubitativas se forman con los adverbios de duda. Y tú sabes cuáles son los adverbios de duda, así que ahí no hay problema. Tú encuentras un adverbio de duda y eso directo es una oración dubitativa. ¿Cuáles son los adverbios de duda que le hemos visto con ustedes? ¿Cuáles son los adverbios de duda? Eso tú los conoces, ¿ah? Mencióname, hay varios adverbios de duda. Quizás. Muy bien, Rebeca. Otro. ¿Tú encuentras el quizás? Eso es el tal vez, ¿sí o no? Tal vez. Muy bien, Stephanie. Muy bien, Joseph. Excelente, Rebeca. Ya, ¿eso qué cosa es? Eso es una oración dubitativa. Encuentras ¿sí o no, Valeria? Podría ser, claro, podría ser, de repente, seguramente, acaso, ¿no? ¿Eso qué cosas son? Son adverbios de duda. Y como adverbios de duda, ¿qué cosas me forman? Me forman oraciones dubitativas. Ejemplo, dice, quizás llueva esta tarde. Ya, quizás llueva esta tarde. Podría ser que vuelva a mí, dice, ¿no? Aún tienes esperanza, ¿no? Pero lo dudas por ahí, probablemente, ¿no? Probablemente. Ahora deben ser las 3 de la tarde. Muy bien, Bailín, excelente, excelente. Sí, sí, claro. Quizás deben ser las 3 de la tarde por ahí, ¿no? Posiblemente aprueben el examen, ¿no? Ahí está. Entonces eso viene a ser las famosas oraciones dubitativas. Un dato más por acá, chicos, por si acaso, a las oraciones enunciativas, que son aquellas que te informan, son aquellas que te afirman o niegan, también se las llama así. También se las conoce como aseverativas o declarativas. Y ahorita que vamos a ver las exhortativas, ahorita vamos a ver las oraciones exhortativas, a las exhortativas también se las conoce como oraciones imperativas. ¿Ya? Oraciones imperativas. Justamente veamos otro grupito. Otro grupo. Clasificación de la oración según la actitud del hablante. Ya, ahí tenemos oraciones exhortativas, interrogativas y exclamativas. ¿Cómo son las exhortativas? ¿A qué crees que hacen las exhortativas? Las exhortativas son aquellas que te expresan orden, ruego, mandato. Ya orden, ruego, mandato, que también son llamadas imperativas. Uy, ¿y con qué modo del verbo crees que se relaciona? ¿Ya con qué modo del verbo crees que se relaciona? Fácil, con un muchacho, un chiste, ¿sí o no? Sería modo imperativo, correcto. ¿Y con qué función de lenguaje? ¿Ah? ¿Con qué función de lenguaje? ¿Con qué función de lenguaje? ¿Ya te acuerdas la función de lenguaje? Muy bien, yo sé, excelente.
excelente Ángel. Es la función apelativa. ¿Te acuerdas que la apelativa es aquella que te da una orden, ruego, mandato? Muy bien, Marixa. Así es. Por ejemplo, dice, señores, cumplan con las medidas. ¿Ya? Señores, cumplan con las medidas. Dice, señor presidente, renuncie de una vez, ¿no? Señor presidente, renuncie de una vez. Eso viene a ser ¿qué cosa? Una oración exhortativa. Dice, a resolver las preguntas. Eso es una oración exhortativa. Cuidado, ¿no? Cuidado, ya es una oración exhortativa. Ya, auxilio, es una oración exhortativa o imperativa. O si quieres, llámalo apelativa, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo, ya es lo mismo. Interrogativa, bueno, ¿qué crees que hacen las interrogativas? ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que hacen las interrogativas? Claro, así es, Stephanie. Las interrogativas, mayormente estas interrogativas las encontramos pues en lo que es la publicidad. Ya, la publicidad es cuando necesita pues una respuesta del receptor. Y las interrogativas también, pues las interrogativas también busca una respuesta del receptor. Acá, por ejemplo, es una pregunta, pues no es una cuestión por ahí, ¿no? Es más, y tú puedes hacer preguntas de dos tipos, ¿ah? O hasta de cuatro tipos, ¿ya? Puedes hacer preguntas de varios tipos. Por ejemplo, te podría preguntar de la siguiente manera. Podría preguntarte esto. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Ahí está. ¿Dónde vives? Si yo te pregunto, ¿dónde vives? Ya, ¿dónde vives, profe? Profe, vivo en Lima. Pues ya, profe, vivo en Pucallpa, vivo en Jaén, vivo en Moyobamba, vivo en Huánuco, ¿no? Ahí está. Si yo te pregunto, ¿dónde vives? Esta es una pregunta que tiene signos. ¿Te has dado cuenta que tiene signos? ¿Ya? ¿Te has dado cuenta que tiene signos? Tiene signos. Y cuando las preguntas tienen signos de exclamación, ¿sabes cómo se llaman? Se llaman preguntas directas. ¿Ya? Directas. No te olvides, ¿ah? ¿Cuándo es una pregunta directa? Cuando tiene signos. ¿Ya? Cuando tiene signos. Ahora, pero también hay indirectas, ¿ah? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no tienen signos. Por ejemplo, dime, ¿dónde vives? Dime, ¿dónde vives? Pregunta, chicos. Si yo te digo, dime dónde vives, ¿te estoy preguntando o no? Si yo te digo, dime dónde vives, ¿te estoy preguntando o no? Sí, te estoy preguntando. Sí, claro, te estoy preguntando. Te estoy preguntando, pero no tiene signos. ¿Ya? Y cuando no tiene signos, ¿cómo crees que se llama? Cuando no tiene signos, ¿cómo crees que se llama? Indirecta. Pues, ¿no? Indirecta. Nada más así de fácil. Así de sencillo. Si tiene signos, se llama directa. Y si no tiene signos, indirecta. Ya, indirecta. Ya, indirecta. Ya, muy bien. Y por ahí ya se están adelantando, por ejemplo, Stephanie me decía, profesor, ahí están las ascendentes, descendentes. Sí, Stephanie, excelente. Vamos a llegar a eso. Ya, vamos a llegar a eso. ¿Sabes por qué? Porque también hay unas preguntitas, hay unas preguntas que se llaman preguntas totales y preguntas parciales. ¿Sí? Hay unas preguntas totales y parciales. Y de paso vamos a recordar un poco acerca del tono, de la entonación. Por ejemplo, una pregunta. ¿Irás a la protesta más tarde? ¿Irás a la protesta? ¿Irás a la protesta? Dime, ¿cuál es tu respuesta? Si yo te pregunto, ¿irás a la protesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Claro. Y si yo te digo, ¿irás a la respuesta? Por ahí me dicen, no, no voy a ir. Tengo miedo, profesor. Pero ellos te dicen, no, sí voy a ir, profesor. Ahí nos vemos. Ahí está. Tu respuesta es sí o no. Ya, tu respuesta es sí o no. Ya, es sí o no. Ya, es sí o no. Claro, es riesgoso, ¿no, muchachos? Es riesgoso. Ya, por doble, ¿no? Doble motivo. Por ahí dice, no, pero hay gente, me voy a contagiar. Sí, pues es peligroso. Ya, y otro dice, profesor, los policías van a atacar. Sí, exacto. Pero muchachos, ahí está pues la irresponsabilidad de los políticos, ¿no? Como habiendo una crisis sanitaria, una crisis, muchachos, que está matando a cientos, miles de personas, aparece otra crisis, ¿no? Es increíble lo que hacen los políticos. Ya se está indignante, ¿no? Bueno, pero acá, mira, si dicen, no, irás a la protesta, tu respuesta es sí o no. Cuando tú respondes sí o no, ya, cuando alguien te hace una pregunta y tú respondes sí o no, ¿sabes cómo se llama esta preguntita? Se llama pregunta total. Ya, es una pregunta total. No te vayas a olvidar, ¿ah? No te olvides, no te olvides. Si te hacen una pregunta y tú solamente respondes sí o no, ¿irás a la protesta? Sí o no.
¿Has desayunado? ¿Sí o no? ¿Te gusta la clase? ¿Sí o no? ¿Me entendiste? ¿Sí o no? Esa es una pregunta total. Y por ahí me dice el profesor, esto también se llama tono. ¿Qué tono es, ah? ¿Qué tono es? ¿Te acuerdas tú de la entonación? ¿Te acuerdas de los fonemas suprasementales? ¿Cómo se llama este tono? Se llama tono ascendente, ¿sí o no? Muy bien, es un tono ascendente. Recuerda que el tono ascendente pues va para arriba, ya sube, ya sube. Ya, muy bien, y cuando tu respuesta es sí o no, o tono ascendente, ¿eso qué pregunta es? Pregunta total. Ya, pregunta total. Pregunta, y si te dijera, y si te preguntase por acá, ¿quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Y si yo te pregunto, ¿quién te llamó? Tu respuesta ya no es sí ni no, ¿ah? Tu respuesta es diferente al sí o no. ¿Ya? Y cuando tu respuesta es diferente al sí o no, ¿sabes qué es lo que ocurre? Ya sabes qué es lo que ocurre. ¿Cómo se llama esta pregunta? Esta pregunta se llama pregunta parcial. Ya, pregunta parcial. Pregunta parcial, o si lo relacionamos con el tono. ¿Qué tono es? Es un tono descendente. ¿Te das cuenta que de paso estamos recordando tono, no? Así es, lady, ¿no? Lady o lady. Ya, ese es un tono descendente, ya, o una pregunta parcial. ¿Sí? ¿Se entiende, no, chicos? ¿Sí se entiende esta parte? ¿Sí se entiende? Ya, ¿me entiendes o no me entiendes? Ya, ¿me entiendes o no me entiendes? ¿Total o parcial? ¿Me entiendes o no me entiendes, no? Profe, es una pregunta total, ¿no? Total, excelente. Ya, excelente. Tono ascendente. Bien, chicos, ahí está. Por ejemplo, denuncie, ¿dónde estudian ellos? Directa. Pregúntale si vendrán hoy. Indirecta, porque no tiene signos. Y también tenemos las oraciones exclamativas, pues, ¿no? ¿Quiénes son las exclamativas? Son aquellas que denotan alegría, asombro, sorpresa. Ya esas son las oraciones exclamativas. Dice, te amo tanto, por ejemplo, por ahí te han mentido, ¿no? Dice, cuánta corrupción y miseria hay en nuestra patria, ¿no? Ya, qué calor hace aquí, o qué frío tengo, por ejemplo, ¿no? O por ahí dice, es más fácil llegar al sol que a tu corazón, por ejemplo, ¿no? Eso viene a ser una oración, ¿qué cosa? Una oración exclamativa. Ya, oración exclamativa. No se olviden, chicos, no se olviden. Un dato más por acá. Ya un dato más. Justo lo que estábamos haciendo hace un momento. Recuerda que hay interrogativas totales y también hay interrogativas parciales. ¿Cómo es una total? Cuando tú respondes sí o no. ¿Resolviste el problema? Sí. ¿Resolviste el problema? No. Ya. Si es sí o no, es total. Y una parcial, ¿cómo es? Cuando la respuesta es diferente al sí o no. Ya. O el tono ascendente o descendente que tú me has dicho, ¿no? ¿Quiénes ingresaron? Ya, los que más se esforzaron. La respuesta es diferente al sí o no. Ahora veamos otro tipo de oraciones, ¿ya? Otro tipo de oraciones. ¿Ya? Oraciones según la actitud de la, perdón, oraciones según la estructura oracional, ¿ya? Según la estructura oracional. Y según esta estructura, ya, según la estructura de la oración, ¿sabes qué es lo que pasa? Acá tenemos oraciones llamadas oraciones bimembres y unimembres. Y esto es fácil, ¿no? Es sencillo, joven. ¿Cómo crees que es una oración bimembre? ¿O por qué se llama oración bimembre? ¿Por qué crees que se llama oración bimembre? ¿Por qué? Porque tiene dos elementos, ¿sí o no? ¿Y cuáles son esos elementos? ¿Cuáles crees que son esos elementos? Claro, cuando tiene verbo, ¿no? Tiene verbo. Sí, las bimembres mayormente tienen verbo y tiene sujeto y tiene predicado. Sí, tiene sujeto y tiene predicado. Y las oraciones unimembres no tienen sujeto ni predicado. ¿Ya? No es que tenga un elemento nomás, ¿ah? No, no, no. No es que un unimembre dice, ah, profe, solamente tiene sujeto o solo tiene predicado. No, no tiene ni sujeto ni predicado. Ya, las bimembres son aquellas que se pueden dividir en sujeto y predicado y las unimembres son aquellas que no tienen sujeto ni predicado, además no tienen verbo. Ya, las unimembres no tienen verbo. Las bimembres tienen verbo. Por ejemplo, los obreros trabajan mucho, es una oración bimembre. ¿Ya? La crisis causó mucho despidos, es una oración bimembre. Las unimembres se pueden formar con verboide. Así es, Ángel, excelente. Excelente. Justo su compañero, justo creo, ¿no? Justo nos preguntaba sobre los verboides. Por ejemplo, una bimembre puede ser, para un unimembre puede ser auxilio, socorro, prohibido fumar, buenas tardes, ya, buenas tardes. Y si yo te dijera cómo están, unimembre o bimembre. ¿Cómo están? ¿Unimembre o bimembre? ¿Cómo están? ¿Unimembre o bimembre? Dímelo, U o B, nada más. ¿Cómo están? ¿Unimembre o bimembre? Dime, Stephanie, dime. ¿Cómo están? ¿Unimembre o bimembre? Ah, ya, excelente, me pregunta. ¿Y qué pasa si una oración tiene sujeto tácito?
¿Qué pasa si una oración tiene sujeto tácito? ¿Es unimembre o bimembre? ¿Qué pasaría si una oración tiene sujeto tácito? O sea, el sujeto no está en la oración. ¿Es unimembre o bimembre? Es una oración bimembre, muchachos. Es bimembre. El sujeto está ahí, solamente que está escondido. Recuerda, las oraciones bimembres tienen tienen verbo. Ya tienen verbo. Y las unimembres no tienen verbo. Ya, las unimembres no tienen verbo. Por eso te decía, ¿cómo estás? ¿Es unimembre o bimembre? ¿Cómo estás? ¿Es unimembre o bimembre? Es una oración bimembre. ¿Por qué? ¿Hay verbo? Sí hay verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo es estás. ¿Sí? El verbo es estás. Y si te dijera por ahí, ¿qué cosa es? ¿Unimembre o bimembre? Ya, bueno, esa es una interjección, ¿no? Y son interjecciones, ya eso viene a ser ¿qué cosa? Ya eso viene a ser una oración unimembre. Una pregunta, y si te dijera cállate, 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 unimembre o bimembre, cállate, unimembre o bimembre, dímelo, dímelo, unimembre o bimembre, cállate, unimembre o bimembre. Ya, unimembre. No, bimembre, muchachos. ¿Por qué es bimembre? Cállate. ¿Por qué crees? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque calla es un verbo, pues. Cállate. Tú cállate. Excelente. Así tenga un solo verbo, claro, no hay problema. Basta que tenga verbo, ya es bimembre. Sí, basta que... Así el sujeto está tácito, eso sigue siendo bimembre. En la unimembre no aparece verbo y no hay ni sujeto ni predicado. Ya, quiéreme también, así es Ángel, dice, quiéreme, ya quiéreme, ¿no? Perdóname, lo que tú vas diciendo, no, perdóname, es una oración bimembre, digo, tú perdóname, ¿de acuerdo? Muy bien, excelente, excelente. Por ejemplo, acá dice, las oraciones bimembres poseen verbo conjugado, saldremos en esta pandemia. Cállate, por ejemplo, ahí está justo la palabra cállate que estaba mencionando, es una oración bimembre. En cambio, las unimembres dicen, no tienen verbo conjugado. ¿Pueden tener verboide? Sí, pueden tener verboide. Por ejemplo, prohibido fumar, es una oración unimembre. ¿Ya? Arriba las manos, no hay verbo. Qué alegría verte, no hay verbo. ¿Ya? Bien, chicos, excelente. No se olviden eso. ¿Eh? Ahora vamos a ver la oración por la complejidad. Ya, oraciones por su complejidad. Y de acuerdo a esto, las oraciones por su complejidad tenemos dos tipos. Ya, tenemos dos tipos. Ya hay dos tipos. Por ejemplo, podría mencionarte lo siguiente. Podría mencionarte, por ejemplo, este, Neruda, Neruda escribió, escribió odas elementales. Neruda escribió odas elementales. Y por acá te digo, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Es tan corto el amor. Mejor vamos a cambiar de oración, ¿ya? Vamos a cambiar de oración. Digo, por ejemplo, eh, María, María canta y Pedro baila. María canta y Pedro baila. A ver, chicos, de acuerdo a la complejidad, por acá tenemos este tipo de oraciones. Por ejemplo, si a mí me dicen, Neruda escribió odas elementales, busca el verbo. Ya, busca el verbo. Neruda escribió odas elementales, solo tengo un verbo, ¿sí o no? Ya, ahí hay un verbo. Digo, María canta y Pedro baila. ¿Cuáles son los verbos? Canta y el otro baila. Muy bien. Cuando la oración solo tiene un verbo, ¿cómo se llama? Si la oración solo tiene un verbo, ¿cómo se llama? Se llama oración simple. Oración simple. Y si tiene dos o más verbos, ¿cómo se llama? Y si tiene dos o más verbos, ¿sabes cómo se llama? Oración compuesta. Nada más. Y eso es lo que vamos a detallar más adelante. ¿Eh? Justamente de este tipo de oraciones, nosotros nos vamos a ocupar hasta que termine el ciclo de la oración simple y de la oración compuesta. Por ejemplo, te voy adelantando. La siguiente semana vamos a hablar sobre el sujeto y luego hablaremos sobre el predicado, que tiene que ver con la oración simple. Y luego ya hablaremos de la oración compuesta, coordinada, subordinada, yuxtapuesta, y eso tiene que ver con los verbos. Ya, si tiene un verbo, es oración simple. Y si tiene dos o más verbos, es una oración compuesta. Y toda oración compuesta, te adelanto algo también, te adelanto, toda oración compuesta, ¿sabes qué tiene? Aparte de tener dos verbos, tiene un nexo. Ya tiene un nexo. Y de acuerdo al nexo, ese nexo me da el nombre de esa oración. ¿Tú te acuerdas cómo se llama este nexo? ¿Qué nexo es la I? ¿Qué nexo es la I, muchachos? ¿Qué nexo es la I? ¿Es una copulativa, sí o no? ¿Cómo crees que se llama esta oración?
¿Cómo crees tú que se llama oración? ¿Cómo crees tú que se llama esa oración? Esa oración se llama oración compuesta copulativa, pues. ¿Y por qué copulativa? Por el nexo copulativo. Dime, Ángel, dime. ¿Qué pasó, Ángel? ¿Seguimos? Ya, seguimos. Entonces, acá está justamente lo que tú me has estado mencionando, ¿no? Por ejemplo, me dicen oración simple, oración compuesta. Simple o compuesta. Oración simple presenta un solo juicio, un solo verbo. Por ejemplo, María estudia medicina, Luis trabaja de abogado, hay un solo verbo. Oración compuesta presenta dos o más juicios, dos o más verbos, o en todo caso, dos o más proposiciones. Recuerda que si a mí me preguntasen cuántas proposiciones hay en el texto, solamente hay que contar verbos. Solo cuenta verbos. Por ejemplo, dice María estudia y Luis trabaja. ¿Qué más? Las perifrasas verbales, ¿te acuerdas de las perifrasas verbales? O sea, las perifrasas verbales, por si acaso, funcionan como un solo verbo, ¿ah? Solamente funcionan como un solo verbo. Ella está leyendo poemas, es un solo verbo, es una oración simple. Pedro va a postular pronto, es un solo verbo, y es una oración simple. Las perifrasas verbales solo son un verbo, ahí no hay oración compuesta. También hablaremos más adelante sobre ello. Clasificación de la oración según la acción verbal. Ya, ¿sabes qué pasa con el según la acción verbal? Acá las oraciones son activas o pasivas. Ya hemos estado hablando, jovencitos, sobre las pasivas. Ya hemos estado hablando con ustedes sobre las pasivas. ¿Sabes cómo es una oración pasiva? ¿Cómo se forma una oración pasiva? Ya, ¿cómo se forma una oración pasiva? Una oración pasiva se forma así. El verbo ser más el participio. Si a mí me preguntas en el examen, ¿dónde hay oración pasiva? Tú solamente busca el verbo ser más el participio. Y si no está el verbo ser más el participio, eso viene a ser una oración activa. Ya, pasiva es la que recibe, pues el sujeto recibe la acción, ¿no? Por ejemplo, me dicen por acá, Andrés, Andrés, Andrés fue abrazado por todos. Andrés fue abrazado por todos. Andrés fue abrazado por todos. Muchachos, ¿qué pasa con Andrés? Andrés, ¿está haciendo o está recibiendo? ¿Qué pasa con Andrés? ¿Está ejecutando o está recibiendo? Ah, ¿te das cuenta que está recibiendo, sí o no? Y además, si te das cuenta, fue abrazado, todo es el verbo. Ya, todo es el verbo, fue abrazado. Ahí está. Verbo ser más qué, más el participio. Recuerda que el participio termina en ado, ido, sotocho. Digo, Ángel fue rechazado por ella. Ángel fue rechazado por ella. ¿Qué está pasando con Angelito? ¿Es activo o pasivo? Digo, Ángel fue rechazado por ella o por él, ¿no? Dependiendo de los gustos. Ya, ¿qué sería? ¿Activo o pasivo? Sería pasivo, ¿no? Porque ahí está recibiendo. Burga fue golpeado por Carlos. Muy bien, ahí Burga está recibiendo, ¿no? El golpe, ahí está, ¿no? Ahí está. Todos nos hemos sentido identificados con ese joven que hizo algo heroico. Muy bien, entonces ahí estaría, ¿qué cosa? Eso es algo pasivo, ¿no? Cuando tú recibes. Ya, pero sería diferente si yo digo, Burga golpeó a Carlos. Si yo digo, Burga golpeó a Carlos, ¿ahí qué sería? O, no, mejor otra. Burga denunció a Carlos. ¿Eso qué sería? Burga denunció a Carlos. ¿Qué sería? Activo, ¿no? Exacto, porque ahí el sujeto está realizando la acción. Pero si dijera, Carlos fue liberado por un juez. Carlos fue liberado por un juez. ¿Ahí qué sería? ¿Qué sería? Ya, pasivo, ¿no? Pasivo porque está recibiendo la acción. Las oraciones copulativas, pero claro, copulativas o atributivas. A las oraciones atributivas también se las llama así, también se las llama oraciones copulativas, ya, copulativas, copulativas. ¿Y cómo se forman esto? Chicos, acá simplemente tienes que ver el verbo, ya solo tienes que ver el verbo. ¿Cómo se forma una oración copulativa o atributiva? Con los famosos verbos, ¿qué verbos? ¿Qué verbos? ¿Qué verbos? ¿Qué verbos? Hemos visto con ustedes esos verbos. Con los verbos copulativos, pues, ¿sí o no? ¿Y tú sabes cuáles son los verbos copulativos? ¿Cuáles son los verbos copulativos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los verbos copulativos? Menciónamelos. Menciónamelos. Son tres los más importantes. Hay tres verbos copulativos que son los más usados, los más importantes. ¿Cuáles son? El verbo ser, correcto, Rebeca. ¿Qué otro verbo? El verbo estar y el verbo parecer. También puede estar permanecer y hacer, quedar, pero lo más usado es ser, estar, parecer. Y recuerda que todo verbo copulativo, ¿qué cosa debe tener? ¿Qué cosa debe tener? Porque si no, no es copulativa. ¿Qué cosa debe tener? Obligatoriamente debe tener un atributo. Ejemplo, me dicen,
el niño está enfermo. Ahí está, verbo copulativo y su atributo. Ya el maestro es consciente. Ahí está, verbo copulativo y su atributo. Facilísimo. Ahora, dentro de los verbos predicativos encontrábamos los verbos transitivos e intransitivos. ¿Tú te acuerdas de los transitivos e intransitivos? También he visto eso con ustedes, ¿ah? También hemos estudiado verbos transitivos e intransitivos. ¿Cómo es un verbo transitivo? Aquel que tiene objeto directo, aquel que la acción recae sobre alguien, ¿no? Por ejemplo, digo, Carlos golpeó a Burga, la acción, jovencito, recayó en alguien, ¿no? Eh, no sé, pues la Padula anotará un gol, por ejemplo. La Padula anotará un gol, la Padula anotará eso. Mi mamá está cocinando arroz con pollo, mi mamá está cocinando eso, por ejemplo, ¿no? Tiene objeto directo. Y cuando tiene OD, ¿cómo se llama? Oración transitiva. Por ejemplo, podríamos decir por acá, José lee el periódico. José lee eso, ¿sí o no, Sofía? O en todo caso, como Estefanio dice, también si quieres ponle el O. José lo lee. Ya José lo lee, ¿no? Eh, por ejemplo, dice, la joven saluda a su padre. La joven saluda a su padre. Acá ya no funciona la palabra eso. Cuando es una persona no funciona la palabra eso. Funciona la palabra a él o a ella. Digo, la joven saluda a él. O en todo caso pone el o. La joven lo saluda. Nada más esos son los transitivos. Y ojo, esto lo vamos a volver a repetir más adelante cuando hagamos predicado. Por ejemplo, vamos a ver el objeto directo, objeto indirecto, predicado nominal, predicado verbal. Ahí vamos a repetir esto. Bueno, en realidad es fácil, mira, ya estamos haciendo todo ello. Y las intransitivas, recuerda que las intransitivas no tienen complemento directo. La acción del verbo no recae sobre nadie. ¿Te acuerdas cuáles eran los verbos intransitivos? Donde, por ejemplo, dime dos verbos intransitivos, nada más. Solo dos verbos intransitivos, en donde la acción del verbo no recaiga. Ya no recaiga sobre. Claro, por ejemplo, el verbo morir, ¿sí o no? El verbo fallecer, ¿sí o no? Viajar, ¿no? Por ejemplo, digo, yo viajé con ella, por ejemplo. Ella no recae sobre nadie. Más bien, eso, si yo dijera, yo viajé con ella, ese con ella, ¿qué sería? A ver, un poquito adelantándonos al predicado. Yo viajé con ella, ese con ella, ¿qué sería? ¿Qué crees que sería? Objeto indirecto, no es objeto indirecto. Digo, ¿con quién viajé? Con ella. Eso se llama complemento circunstancial de compañía. Y es compañía, ¿sí? O por ejemplo, me dicen, Vallejo murió en París. Vallejo murió en París. Ese en París me da la idea de qué. ¿Qué crees? Bien, excelente. Sí, 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 correcto. Ejemplo, dice, Miguel viajará muy pronto. Ya viajará muy pronto. Este muy pronto me da la idea de qué. Este muy pronto me da la idea de qué, chicos. ¿Cuándo viajará Miguel? Complemento circunstancial de tiempo. ¿Te das cuenta que acá tiene circunstanciales, por ejemplo, pero no tiene bueno, no va a tener atributo para nada, mucho menos OD. Lamentablemente murió. Ya, ese lamentablemente es modo, pues, ¿no? Ya, modo. Ya, muy bien, chicos. También por acá una notita para que tengas en cuenta, dice, las oraciones transitivas e intransitivas son también llamadas oraciones predicativas. Ya, predicativas. ¿Y por qué predicativas? Porque tienen un verbo, pues, predicativo, ¿no? También se las llama oraciones predicativas. Ya, predicativas. Que son diferentes a las copulativas. Ya, todo acá depende del verbo nomás. Ya, todo depende del verbo. Y ya para terminar, chicos, y también hay oraciones, por ejemplo, reflexivas, ¿ah? Dime una oración reflexiva. A ver, hazme recordar, me olvidé. Dime una oración reflexiva. Dime una reflexiva. Dime una oración reflexiva, por favor. Ya, te leo, por favor, te leo. Te peinas, ¿sí o no, Ángel? Muy bien, muy bien. Ahora sí los demás se acordaron. Yo me peino, muy bien, María, excelente. Otra. Pero cambia de peinar, pues ¿qué otra acción haces sobre tu propio cuerpo? Porque esas son las reflexivas, ¿no? Yo me baño, ya, ya, también, ya, pero cambia de baño. Todos me repiten, me baño, me baño, me baño, otro. Ya me aseo, me lavo, ¿qué más? Ya, me cocinas. ¿Cómo te vas a cocinar? No, ¿ah? A ver, a ver, ¿cómo haces la acción de cocinarte sobre ti misma? No te pases, pues, no, para nada. Cocino, no, ¿ah? Ya me cocino, no es reflexivo, ¿ah?
Y así puede ser, me acicalo, me maquillo, me rasuro, me golpeo, ¿sí o no? Eso sí, me cambio, me visto, eso sí. Muy bien, excelente. Ya, excelente. Ya, ya, se lavan las manos también, sí, sí, correcto, correcto. Ya, son reflexivos. Pero solamente ahí sería, se lavan nomás. Ya, se lavan para que sea reflexivo. Eh, me aderezo, ¿cómo te vas a aderezar? Pues? Mejor, claro, sería me acicalo, ¿no? La palabra correcta sería me acicalo. Ya, me acicalo. Ahora dime una oración recíproca. A ver, dime una oración recíproca. Recíproca, recíproca. ¿Sabes cómo son las recíprocas? Hemos hablado con ustedes sobre los recíprocos. Ya nos abrazamos, ¿sí o no? Muy bien. Otra, nos queremos, nos amamos. ¿Qué más? Ya se aman, ya nos besamos, nos agarramos de las manos, correcto, nos pegamos, ya nos golpeamos mejor, creo sería, ¿no? Ya, porque eso nos pegamos podría confundirse de que te pegaste con goma, eso, ¿no? A lo mejor sería nos golpeamos, ya, nos apoyamos, por ejemplo. Sí, muy bien, muy bien. Y también hay unas oraciones que se llaman oraciones impersonales. A ver, dime una, solo una oración impersonal. Hemos hablado con ustedes sobre eso. Hemos hablado sobre las impersonales. Dime una oración impersonal. No, 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 no te estoy pidiendo por ahí cuasi reflejas, ¿ah? Cuasi reflejas, no. Ya, impersonales, impersonales. Recuerda, y son impersonales aquellas que la acción del verbo no lo puede hacer una persona. Por ejemplo, Joseph me dice, va a llover. Ya, llovió mejor, ¿no? Llovió nomás, llovió mucho. Ya, llovió mucho, por ejemplo. Eso sería una impersonal. Otra, muy bien, Joseph. Otra, amaneció soleado. Muy bien, Ángel, excelente. Otra, mañana nevará. Excelente. Esas son impersonales. ¿Te acuerdas los verbos impersonales? Que eran los verbos atmosféricos, ¿no? Llover, tronar, relampaguear, amanecer, anochecer. Y también con el verbo ser, ¿no? Ser o hacer, cuando habla de tiempo. Por ejemplo, hace frío, hace calor, hoy es este jueves, mañana será viernes, por ejemplo, y pasado sábado. Ya, ¿eso qué cosa es, muchachos? Eso, también con el verbo haber, ¿no, Rebeca? Por ejemplo, dice, no, habrá una huelga más tarde. Ya hay una huelga, pero hay una marcha ¿qué más? Hubo una marcha, por ejemplo. Esos son también impersonales. Y también con el pronombre se. ¿Te acuerdas el famoso pronombre átono se? ¿Te acuerdas que el se también volvía impersonal al verbo? Cuando decíamos se lava carros, se vende huevos, por ejemplo. Esos eran impersonales. Esos verbos impersonales que me forman oraciones impersonales. Bien, chicos, y vamos a terminar por acá resolviendo este texto donde nos pide qué tipo de oración tenemos acá. Dice, vamos a ir al cine. Ya vamos a ir al cine. ¿Qué oración sería? Vamos a ir al cine. Te estoy informando, ¿no? Y cuando según la actitud del hablante, ¿eh? Recuerda, si me dicen según la actitud del hablante, puede ser exhortativa, enunciativa, exclamativa. Sería una oración enunciativa. ¿Ya? Pero tú no quieres ver la misma película. Pero tú no quieres ver la misma película. ¿Qué sería? También otra, ¿qué otra oración? Otra enunciativa, ¿no? Estoy informando. Me pregunto si me dejarás elegir a mí. Ya ya me pregunto si me dejarás elegir a mí o tú la vas a elegir, ¿no? Esa es una, podría ser una dubitativa, pero más tiene ahí de interrogativa. Me estoy preguntando a mí mismo. Ya, me pregunto a mí mismo. Sería interrogativa. Ahora, la siguiente dice, quizás a ti no te importe darme ese gusto. Ya, quizás a ti no te importe darme ese gusto, ¿no? Egoísta, ¿no? ¿Qué cosa sería ahí? Sería una dubitativa. Eres tan bueno conmigo, eres tan bueno conmigo, ¿eso qué sería? Eres tan bueno conmigo, tan buena conmigo, eso vendría a ser una oración exclamativa, ¿sí o no? Yo pagaré las entradas y tú las palomitas. Ya, yo pagaré las entradas y tú las palomitas. Esto era cuando tú podías ir al cine, pues, ¿no? Ya, muy bien, ¿qué sería ahí? ¿Una oración exhortativa? ¿Sí? ¿Exhortativa? No, ahí está informando, ¿ah? Está informando. ¿Sabes cuándo sería exhortativa? ¿Sabes cuándo sería cuando digo paga las palomitas? Ya, paga las palomitas, paga las entradas. Ya, ahí sería una imperativa. Pero acá no, dice yo paga estoy informando. Sí, estoy informando. Ojalá haya palomitas de colores. Ojalá haya palomitas de colores. Eso sería una oración desiderativa. Puede que sí, ya, o puede que no. ¿Y eso qué sería? Puede que sí o puede que no. ¿Eso qué sería? Dubitativa, ¿no? Dubitativa, muy bien. Y quiero beber un refresco muy grande. Y quiero beber un refresco muy grande. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás informando. Y si estás informando, ¿qué oración sería? Oración enunciativa.
no, es desiderativa, ¿no? Claro, claro, por el quiero. Ya, por el quiero. Quisiera beber, ¿no? Quisiera beber. Ya, es una desiderativa. Pásate por mi casa a las 8. Pásate por mi casa a las 8. ¿Eso qué sería? Pásate por mi casa a las 8. Ahí sí te estoy pidiendo algo, ¿no? Claro, ahí sí estamos pidiendo algo. Y cuando pides algo, ahí sería una oración exhortativa o también llamada oración imperativa. Siguiente, dice, ¿te parece bien? ¿Te parece bien? ¿Eso qué sería? ¿Te parece bien qué sería? Una oración exclamativa, perdón, interrogativa. ¿Y qué tipo de interrogativa? ¿Directa o indirecta? A ver, ¿directa o indirecta? ¿Directa o indirecta? Directa. ¿Y es total o parcial? ¿Total o parcial? ¿Total o parcial? Es una total, ¿sí o no? ¿Te parece bien? Sí. ¿Te parece bien? No. Ahí está. Tono ascendente, muy bien. Espera un momento. ¿Y ese espera un momento qué vendría a ser? Espera un momento. Espérame un momento, ¿no? Exhortativa. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo empieza la película? ¿Cuándo empieza la película? Ya, esto que vendría a ser una oración interrogativa. ¿Pero qué tipo de interrogativa? ¿Total o parcial? ¿Total o parcial? Ya, esa es una parcial. Muy bien, Ángel, es una directa parcial, ¿no? Tal vez sea mejor que vengas a las 7. Tal vez sea mejor que vengas a las 7. Ahí, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser una dubitativa, ¿no? Por el tal vez. Ya, por el tal vez. Una más. Sí, es lo mejor. Sí, es lo mejor. ¿Qué estás haciendo ahí? Sí, es lo mejor. Te estoy informando. Y si estás informando, ¿qué viene a ser? Enunciativa. Ya, enunciativa. Ven a esa hora y saldremos de aquí. Ya está fácil, ¿ah? Ven a esa hora y saldremos de aquí. ¿Qué oración sería? ¿Qué oración sería? Exhortativa o también llamada imperativa. Muy bien, muy bien, muy bien. Así es, Stephanie, no lo dudes. Ya es una imperativa. Me gustaría llegar a tiempo para conseguir un buen asiento. Ya, me gustaría llegar a tiempo para conseguir un buen asiento. Esa es una desiderativa. Cuando tienes el ojalá o el me gustaría, siempre son deseos, ya, desiderativas. ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¿Eso qué cosa es? ¡Qué bien! Sería una exclamativa, ¿no? Exclamativa. Nada va a salir mal. Nada va a salir mal. Estás ahí informando. Ya sería enunciativa, ¿no? Cállate un momento. Cállate un momento. Imperativa o exhortativa o apelativa, como quieras llamarlo. No me lo creo. Ya, no me lo creo, dicen. No te lo puedo creer, dicen, ¿no? ¿Eso qué cosa es? Exclamativa, ¿sí o no, chicas? Debo de estar loco para no haberme dado cuenta. Debo de estar loco para no, para no haberme dado cuenta. Estás informando, pues, ¿no? Ah, no, no, tiene acá el... Quizá estoy loco, ¿no? Quizá estoy loco, por ese quizás. Ya, por eso quizás le tiene ahí un rasgo dubitativo, ¿sí? Dice, hoy los cines están cerrados. Acá sí no hay problema. Hoy los cines están cerrados, ahí sería un enunciativo, ¿sí? Busquemos una solución. ¿Sí? O busquemos una solución. ¿Qué tiene? ¿Más de exclamativa o más de perdón, de exhortativa? Digo, busquemos una buena solución. Ya, claro, ahí tiene más de qué? Más de exhortativa, chicos, más exhortativa. También puede ser exclamativa, pero siempre hay que ver la actitud del hablante. Ya, siempre hay que ver la actitud del hablante. Está pidiéndote algo, sería una exhortativa o imperativa. Y la última sería una, ojalá encuentre una buena alternativa para salir hoy. Eso que vendría a ser una desiderativa. Bien, muchachos, hasta acá sería pues la clase del día de hoy. Vamos a resolver, vamos a terminar ya con la clase, con nuestra... Ya, ojalá encuentre a alguien que me quiera, dice, ¿no? Hay oración. Ya, no te confundas con las proposiciones, ni tampoco con las frases, ¿ah? No te confundas con las proposiciones, ni tampoco con las frases. Recuerda que una oración tiene sentido completo, ya tiene una entonación adecuada, ya, y tiene independencia sobre todo. Ya tiene independencia. Elija la opción que presenta una oración. Pueden ser oraciones con verbo o pueden ser sin verbo también. Ya recuerda que las sin verbo, por ejemplo, son oraciones unimembres. Y mayormente las unimembres son interjecciones, ¿no? Dice adiós, socorro, auxilio, por ejemplo, ¿no? Esa podría ser una unimembre. Así que, ¿cuál es tu clave? ¿Cuál es tu clave? La A, por ejemplo, no lo es, ¿no? La A más bien tiene de proposición porque carece de unidad sintáctica. Ahora, igual pasa con la D. ¿Ya qué pasa con la D, muchachos? Las clínicas donde nos roban.
Digo, si digo las clínicas donde nos roban, eso es, por ejemplo, ¿qué cosa? Las clínicas donde nos roban, ¿tiene sentido completo o tú piensas que le falta algo ahí? ¿Le falta algo ahí, sí o no? Ya, le falta algo. Entonces ahí, ¿qué cosa sería? Sería una proporción. Allá, Luz, ¿cómo tú descartas o cómo tú diferencias una dubitativa de una desiderativa? Es fácil, las desiderativas simplemente es con el ojalá o el si pudiera, nada más. Ya, es con el ojalá y el si pudiera. En cambio, las dubitativas son duda y se forman con los adverbios de duda. Por ejemplo, quizás, acaso, tal vez, probablemente, posiblemente. ¿Sí? Así que la clave, muchachos, no es la A, tampoco es la B, porque la B es una frase. Ya la clave sería silencio. Ya, silencio, ese sí tiene sentido completo. Incluso es una oración exhortativa, ¿no? Es una oración exhortativa, por lo tanto la clave sería cachimbo. Sí, así es, Stephanie, muy bien. A ver, tómale ahí una fotografía o una captura. Tómale una fotografía o una captura. Ya está. Excelente. Dos, señala el enunciado donde hay una oración dubitativa. Ya, eso está un chiste para ti, ¿eh? Justo por ahí me estaban preguntando sobre las dubitativas. Ya, eso está un chiste, un chiste. Muy bien, Rebeca, excelente. A ver qué dicen los demás. Muy bien, Stephanie. ¿Qué dicen? Dubitativa. Recuerda, dubitativa es duda, pues, ¿no? Duda. Y se forman con los adverbios de duda. ¿Cuáles son los adverbios de duda? Quizás, tal vez, acaso, probablemente, posiblemente, de repente, seguramente. Con el ojalá no va, con el ojalá es una desiderativa. Así que la clave sería la D de diosa, ¿sí o no? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, vamos con la 3. Indique la opción que contiene una opción desiderativa. Ahora te pide un deseo. Ya, ahora te pide un deseo. Ya, ahora te pide un deseo. El deseo mayormente se forma con el me gustaría o puede ser por ahí con el ojalá, ¿no? O si pudiera, ¿no? Si pudiera ser tu héroe, te decía por ahí, ¿no? Si pudiera solucionarlo todo, ¿no? Ya. Ah, la D me dicen, la D, pero recuerda, posiblemente, ya, posiblemente, por ahí quizás, acaso, son adverbios de duda, son adverbios de duda y no, no podría ser. O sea, no sé cuánto durará la lectura, eso viene a ser qué cosa, es una interrogativa. Me encantaría decirte todo lo que siento, ¿no? Ojalá pudiera decirte todo lo que siento. Cúbrete la cara, eso es exhortativa. Posiblemente expatrien, es como si dijera, quizás expatrien a ese juez corrupto, a Inostroza, ¿no? Aunque creo que ahora Inostroza estará feliz, ¿no? Muy bien, ahí la clave sería la B de blanquiazul, la B de vacancia, ¿no? Muy bien, Fran, excelente, blanquiazul, ¿sí o no? Una más, una más. Cuatro. Identifique el enunciado en la que se observa oración interrogativa directa total. A ver, lúcete, lúcete. Muy bien, Stephanie. Excelente, Rebeca. A ver qué dicen. Excelente, Lari, Stephanie. La sede de Congreso, dice, ¿no? Hay una congresista que dijo ayer, creo, ¿no? Nosotros estamos a favor de la corrupción, ¿no? Sí, sí la has escuchado, seguro. Bueno, esa es la calidad de congresistas que tenemos, pues, muchachos. Lamentablemente nosotros los elegimos, ¿no? Eso es lamentable. No te olvides que, que el otro año hay elecciones, ¿eh? Y ustedes van a votar, ¿o no? Sí, ya vas a votar, ¿no? Ya, bueno, una gran mayoría pienso que va a votar, ¿no? Así que hay que ser conscientes, sí, muchachos. ¿La clave cuál sería? La clave sería, pues, la D o la B, o la C. Claro, la clave ahí sería, muchachos, casa, ¿no? La clave es casa. Sí, la clave es casa porque recuerda que es total. Una total es cuando tú respondes sí o no. ¿Ya? Una total es cuando tú respondes sí o no. ¿Las librerías ya están atendiendo? ¿Las librerías ya están atendiendo? Sí, sí o no. Ya o no. Cuando tú respondes sí o no, esa es una, ¿qué cosa? Esa es una total. Y se llama directa porque tiene signos. Cuando no tiene signos se llama indirecta. 5. Reconozca la alternativa que presenta oración imperativa o también llamada exhortativa o apelativa. Ya, es lo mismo que el modo imperativo o lo mismo que la función apelativa. ¿Qué dices? Ya. Ten cuidado. ¿Cuál es tu clave ahí?
Porque puede ser la C o puede ser la D. Puede ser la C o puede ser la D. Pero léelo bien y mira en dónde está, qué oración o qué enunciado te está dando una orden. ¿Qué enunciado te está dando por ahí un ruego o mandato? Muy bien, Carlos, excelente. Ya, excelente, excelente. Ahora, si dice, te mandé que compres esa novela. Chicos, si yo digo te mandé que compres esa novela, ahí hay una orden. Yo digo, te mandé que compres esa novela, ahí hay una orden. No, ahí no hay una orden, chicos, ¿ah? Ahí no hay una orden, te está informando. Digo, yo te mando, te ordeno que compres esa novela. Ahí no hay orden. Ahora, sería diferente que te dijeran, compra esa novela. Además, yo te he mencionado que cuando tú tienes la expresión por favor, cuando tú tengas la expresión por favor en una oración, ese por favor siempre me da la idea de ruego. Ya ese por favor siempre me da la idea de ruego, ya no se olviden eso. Así que la clave, muchachos, ya la clave sería la D de Dios. Ahí está la número 4, Maylin. Ahí está la 4. Cinco, bueno, ya decimos. 6. Marque la alternativa donde hay oración interrogativa indirecta. Ya, eso está fácil, ¿no? Donde hay una pregunta indirecta. Si te piden una pregunta indirecta, simplemente no debe tener signos. Así que lo descartas la D. Ya, la D está descartada, ¿no? La D está descartada. Las indirectas no tienen signos, pues, ¿no? Lean con atención. Ese lean con atención tiene la idea de orden, ¿no? Entonces sería una exhortativa. Camila, dime dónde enseña en chino. Claro, estoy preguntando, ¿no? Pero no tiene signos. Entonces ahí sería una indirecta. Probablemente nos diga más de lo mismo, eso es una dubitativa. Así que la clave, ¿cuál es? La B de blanquiazul. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. La B de burga. Muy bien, chicos. 7. Según la actitud del hablante, dice el anunciado, Ariana desea decirte algunas observaciones. ¿Qué oración es? Ariana desea decirte algunas observaciones. ¿Qué cosa es? A ver, dímelo. Dímelo, dímelo. ¿Qué tipo de oración es ello? Ariana desea decirte algunas observaciones. ¿Es un deseo? ¿Es una información? ¿Es una orden? ¿Es una duda? Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Eso es parecido a lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Dice, te ordené que compres ese libro. Te ordené que compres el libro. Parece que fuera imperativa, pero no lo es, ¿ah? Ahí me están informando. Ya te ordené que compres ese libro. Igual acá, dice, Ariana desea decirte algunas cosas. No está expresando un deseo. No está expresando un deseo, muchachos. Ahí me están informando. Ya te están informando. Ya, por lo tanto, ¿cuál sería la clave? La clave sería la B debajo. La B de blanquiazul. La B de blanquirroja. Mañana juega Perú, ¿no? Bueno, va a ser un buen distractor para los corruptos, ¿no? 8. Identifique el enunciado que contiene una oración unimembre. Lúcete, eso lo sabes, ¿ah? ¿Dónde hay oración unimembre? ¿Dónde hay oración unimembre? Simplemente busca una oración que no tenga verbo. Nada más. Solamente busca una oración que no tenga verbo, ya que no haya verbo. No, si hay verbo, ese es bimembre, ¿ah? Si por ahí la oración tiene verbo, ya ese es bimembre. Así que no puede ser por ahí me estaban diciendo, a ver, míralo bien, obsérvalo bien. Dice, Sebastián, ¿cuántos grupos clasificaron? Pero en la A sí hay verbo, ¿ah? En la A sí hay verbo, dice, no, ¿cuántos grupos clasificaron? Y el verbo es clasificaron, no podría ser. Claro, clasificaron es el verbo. Así que no podría ser la A. ¿Cuál es la clave entonces? ¿Cuál es la clave? Cachimbo, ¿no? Claro, porque la B dice lávate las manos, ahí está el verbo lávate. La clave sería entonces, muchas gracias por los saludos, más familia. Ahí no hay verbo, ¿eh? No hay verbo. Es una oración unimembre. 9. Marque la oración que contiene una oración bimembre. Ahora al contrario, bimembre. Entonces, ¿qué tienes que buscar? Verbo nomás. Busca verbo. Así que está facilísimo, ¿no? Está muy fácil la oración. Está muy fácil la pregunta. Así que la clave, ¿cuál es? Así es, Flores. Excelente. La clave sería la C de cachimbo, ¿no? La C de cachimba. Quédate en casa.
Profe, pero no hay sujeto. Sí, pero el sujeto ahí está tácito, ¿no? Recuerda que si el sujeto está tácito, o sea, el sujeto está sobreentendido, la oración sigue siendo bimembre. Ya, sigue siendo bimembre. Así que sería, tú quédate en casa. 10. Ahora nos pide qué cosa. Nos pide que se señale el número de oraciones unimembres y bimembres. O sea, oraciones que tengan verbo o no tengan verbo en ese texto. A ver, lo analizamos por acá, con más detalle. Por ejemplo, buenas tardes. Ese buenas tardes, ¿qué cosa es? Unimembre, ¿sí o no? ¿Qué se va a servir hoy? ¿Qué se va a servir hoy? Ese ya es bimembre. ¿Por qué? Porque tiene verbo. Y luego dice, un arroz con papa, un arroz con pollo y papa a la huancaína, por favor. ¿Eso qué cosa es? ¿Unimembre o bimembre? Si te dijera, un arroz con pollo y papa a la huancaína, por favor. Ese es unimembre, ¿sí o no? Muy bien, chicos. ¿La crema la quiere picante o no? ¿Eso qué cosa es? ¿La crema la quiere picante o no? Bimembre, ¿sí o no? Excelente, porque hay verbo. Normal, picante. Normal, picante. ¿Qué sería? Normal, picante. Unimembre, ¿sí o no? Muy bien. En un momentito le traigo su pedido. Ya en un momentico le traigo su pedido, dice, ¿no? ¿Eso qué sería? Sería bimembre, ¿sí o no? Muchas gracias, señorita, le respondes muy amable tú, ¿no? Muchas gracias, señorita, que sería unimembre. Así que, ¿cuál es la clave? La clave sería la A de alianza. Fácil, ¿no? Sencillo, ya sencillísimo. La clave sería la A de alianza. 11. Identifique el enunciado que contiene oración transitiva. O sea, transitiva busca una oración que tenga objeto directo. Ya, reemplázalo por la palabra eso o por el pronombre lo. Ya, lo. Recuerda que las transitivas son aquellas que tienen odepos, ¿no? Busca el verbo y luego ve que si funciona con el eso o el o. Hablan, pienso, quieren o se quejan. ¿Qué dices? Fácil, ¿eh? Está facilísimo la pregunta. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Puedo decir, las noticias solo hablan eso? No, sería solo hablan de eso, ¿no? Solo hablan de eso. Digo, cada día pienso eso o pienso en eso. Ya es pienso en eso, entonces no puede ser. Pero sí puedo decir por ahí, los congresistas quieren eso. O los congresistas lo quieren. La clave, por lo tanto, es cachimbo. La clave es la C de cachimbo. Así es, Grace, así es justo, así es, Claudia. Muy bien, Rebeca. Y la número 12, reconozca el enunciado donde hay oración pasiva. Bueno, es facilísimo también, oración pasiva. Ya sabes, en la pasiva simplemente busca el ser más el participio, y eso es todo. Busca el verbo ser más el participio. Para que sea pasiva, recuerda que las pasivas siempre se forman con el verbo ser más el participio, y eso es todo. Correcto, Ángel. Así es, Fran. Ya, no, solamente participio, gerundio no entra ahí, ¿eh? Gerundio no entra, solamente participio. Recuerda que el gerundio termina en ando, endo. Ado, y ocho, y siempre tienes que ver que el sujeto esté recibiendo la acción. Por lo tanto, muchachos, por lo tanto, ¿cuál sería? La clave sería barco, ¿no? La práctica fue elaborada por el docente. Ah, ya es profesor, y la D, allá. Una pregunta, excelente, muy bien, muy bien. A ver, ¿y por qué la D no? Fue demasiado emocionado. Pregunta, demasiado, ¿de qué verbo viene? Igual acá, fue elaborada. ¿Elaborada de qué verbo viene? ¿Elaborada de qué verbo viene, chicos? Elaborado viene de elaborar, ¿sí o no? Por lo tanto, es un verbo. Pero una pregunta, ¿demasiado de qué verbo viene? Ya es, profe, demasiado termina en adoído, sí es verdad. Pero demasiado, ¿qué verbo viene? Demasiado, muchachos, no es un verbo. Ya no es un verbo, es un adverbio. Exacto, es un adverbio. Sí, Miguel, excelente. Excelente, así que no podría ser. Ya la clave sí sería, jovencitos. Más bien ahí es un verbo copulativo, ¿no? No, ni siquiera es copulativo, es del verbo ir. Ya es del verbo ir. 13, ya para terminar. Oración impersonal. ¿Dónde hay oración impersonal? Busca simplemente un verbo impersonal. Solamente busca verbo impersonal. Recuerda que los impersonales pueden ser los atmosféricos, llover, tronar, relampaguear. Pueden ser por ahí el verbo haber. Hay mucha gente, hubo mucha gente. O el verbo hacer y ser cuando te hablan de tiempo, nada más. Por lo tanto, ¿cuál sería? Ah, podría ser la C, ¿no? Podría ser la C. Pero si tú lees bien la C, dice, mis padres amanecen para hacer las tareas. Ya sería diferente si tú dijeras, amaneció lloviendo. Ya amaneció lloviendo.
amaneció nublado, ahí sería impersonal, pero ahí no. Y ahí mis padres ya sería el sujeto. La clave sería dado, ¿no? Dado, chicos. Recuerda, los impersonales pues no se pueden agregar ahí el él, ¿sí? Yo no puse el hubo congestión vehicular, ya no se puede. Penúltima pregunta. A ver, ¿qué oración es? Silencio en el aula, ¿qué sería? Debe estar en su cuarto y la corrupción genera atraso. No está fácil, ¿no? Si me dicen silencio en el aula, esa es una exhortativa. Debe de ser las 4 de la tarde, es una dubitativa. Y por ahí la corrupción genera atraso, me están informando. Por lo tanto, la clave sería cachimbo. Excelente, Stephanie. Sí, Rebeca, sí es Ángel, muy bien. Cachimbo. Y la última pregunta nos dice, bueno, acá es un poquito de teoría sobre sintaxis, sobre la oración. ¿La oración es la unidad mínima de comunicación lingüística? Sí, recuerda que eso hemos estado hablando. Basta que haya una palabra puede formar oración. Cuando dicen, por ejemplo, silencio, cállate, ya socorro, ya verdadero. Siempre constituye un signo lingüístico de la lengua. Recuerda que el signo lingüístico, hemos conversado con ustedes, signo lingüístico tiene un significado y tiene un significante. O sea, ¿tiene un significado? Sí, tiene un significado. Eso es correcto. Dice, es una unidad sintáctica de estructura solo bimembre, solamente oraciones bimembres. No, eso es falso, ¿no? Eso es falso porque también hay unimembres. Está delimitada entre pausas, una inicial y una final, también. Ya también eso es correcto. Y último, es la unidad que a veces carece de entonación. No carece de entonación. Las que carecen de entonación son las proposiciones. La oración tiene sentido completo, tiene entonación adecuada y también tiene independencia sintáctica. Por lo tanto, la clave sería avión. ¿Sí? Avión. Claro, ahí carece de autonomía. Ahí están las claves. Una captura para que lo tengas ahí como